Quería remontarme rápidamente al año 2003, como bien mencionabas al inicio del programa. En aquella época era un momento muy complicado para la economía nacional. Veníamos con numerosos problemas en el área fiscal, monetaria, los salarios públicos y las jubilaciones se pagaban con atrasos, ¿verdad? De hasta 60 días. Entonces, eran momentos muy complicados. Y ya en aquel momento el país decide entrar a un acuerdo con el Fondo Monetario. Era al inicio de la administración del presidente Nicanor. En aquel momento se entra a un acuerdo que se denomina stand-by. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Que el Fondo Monetario ofrece a los países dinero, una línea de financiamiento, pero en contrapartida establece una serie de condiciones para que el país pueda acceder a ese financiamiento. Bueno, eso fue lo que se hizo en aquel momento. Acá abro paréntesis y ya adelanto que este acuerdo actual no implica financiamiento, no hay dinero de por medio, ¿verdad? Entonces, bueno, cierro paréntesis. En aquel acuerdo del 2003 fue muy beneficioso para el país. Hay que decir que de ese acuerdo surgieron reformas tales como la reforma tributaria, la reforma de la caja fiscal, también la reforma del Banco Nacional de Fomento. Entonces, esas reformas dieron pie, digámosle, a números económicos muy positivos en los años venideros. De hecho, esa administración que tomó la decisión de entrar a ese acuerdo se caracterizó por números macro muy buenos. De hecho, había superávit fiscal. La caja fiscal propiamente de jubilaciones del sector público tenía superávit. O sea, dio sus frutos ese acuerdo, a eso quiero llegar. Lastimosamente, con el correr del tiempo, muchas de estas reformas fueron perdiendo fuerza, por llamarlo de alguna manera. Numerosas leyes fueron perforando aquellas reformas y fueron debilitándose en el tiempo. Entonces, nosotros creímos pertinente, ¿por qué no volver a entrar tal vez en un punto de inflexión como fue aquel y nuevamente hacer un acuerdo con el Fondo Monetario y agarrar todas las reformas que nosotros ya veníamos impulsando, que todavía no han sido aprobadas, meterlo dentro de este acuerdo marco, también proponer nuevas reformas que para nosotros son las necesarias? Este acuerdo básicamente lo que dice en palabras más sencillas: ¿cuáles son los problemas de nuestro país hoy? Informalidad de la economía, el déficit de la caja fiscal, la falta de un supervisor de las cajas jubilatorias. Yo creo que todos esos problemas, independientemente de la visión que uno pueda tener del modelo económico, son problemas que están ahí y necesitan ser atendidos. Entonces, la idea detrás de este acuerdo es: sentémonos a discutir estos problemas que tiene el país. El Ejecutivo asume el compromiso de proponer las reformas, redactar, pensar, escribir y finalmente discutir esto en el ámbito del Congreso Nacional, que es el ámbito por excelencia en el cual se tiene que discutir. Lo que nosotros alcanzamos con el Fondo Monetario, ahora ya entrando en el acuerdo propiamente, es un acuerdo técnico, ¿no? Porque es un acuerdo técnico porque esto ahora está en un circuito interno al Fondo Monetario que está pasando distintas instancias, departamentos, direcciones, etcétera. Y la idea es que esto se pueda tratar en el directorio del Fondo Monetario a finales del mes de noviembre. Una vez aprobado esto en el directorio del Fondo Monetario, la idea nuestra es poder socializar ampliamente este acuerdo, que a este momento todavía es confidencial porque todavía no es final, socializar con todos, con la sociedad civil, con los gremios, con la prensa, también socializar obviamente con el sector político, que es finalmente el ámbito en el cual se va a discutir esto. Tenemos pensado reunirnos con precandidatos a presidentes, también personas que están buscando algún escaño dentro del Congreso Nacional. Entonces, esa es una agenda muy rica en socialización de este acuerdo. Si te parece, Lai, puedo pasar a comentar rápidamente los puntos más importantes del acuerdo. Todavía, como dije, a nivel borrador, tenemos 13 ítems que figuran dentro del acuerdo. Voy a citar tres de los más importantes. Sí, antes de eso, viceministro, sí. A ver, realmente estamos hablando de que nosotros tenemos unos proyectos allí estancados, justamente no avanzan en el Congreso, estamos en una situación, en una coyuntura política también complicada, en la última década no hemos tenido superávit fiscal, tenemos que ahora nuevamente llegar a esa convergencia. En todo este escenario, ¿será que entonces la presencia del FMI como que viene a reforzar o a dar más peso a esas iniciativas, muchas de las cuales ya sabemos por dónde deben ir, pero como que la presencia del FMI le da una mayor presión, digamos, a esos actores políticos que tienen que tomar finalmente la decisión política de qué es lo que vamos a hacer para continuar como país? Y es así, como dije al principio, nosotros
mirando un poco el pasado, de la buena experiencia que hubo en aquel acuerdo del 2003 entre el país y el fondo, quisimos replicar esto, ¿no? Quisimos replicar y, como bien dijiste, darle un reimpulso a estas reformas que muchas de ellas ya son conocidas, ¿verdad? Ya habíamos hablado bastante, pero es como que estaban un poco dispersas. Unas estaban, como bien dijiste, en el Congreso, en las cámaras, otro todavía no se envió. Entonces acá lo que se hace es una hoja de ruta, es decir, mira, estas son las reformas que aún no se han pasado y se hace un cronograma de 2 años para que estas reformas puedan avanzar en el estadio en el cual se encuentre.